Bueno, muy bien, estamos con Emiliano Colombo, que es economista. Emiliano, gracias por estar. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Bien. A ver, ¿qué pasó con el dólar? Se recalentó un poquitito. Se supo, en realidad, desde ayer, el supermartes, que viene una vez cada mes, cuando se vencen estas LEVACs, que el gobierno las trata de desarmar de alguna manera, y muchos dicen que parte de esa plata que no le permitieron, sobre todo a los grandes jugadores, poder renovar las LEVACs, se fueron al dólar. El dólar no subió tanto, pero subió un poco. Bueno, esto del dólar va a traer noticias continuamente, todas las semanas. Estamos en una tensa calma del dólar, podríamos decir así. Hace menos de una semana el dólar estaba 27.80, ¿no? Y hoy parece que 30 pesos parece como algo ya aceptado, instalado como, bueno, es el nuevo precio, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que es 10% más. Es un montón lo que se devaluó el dólar en menos de 4 días, ¿sí? Claro. Bueno, y esto tiene consecuencias, ¿sí? Me parece que hoy salió el dato de inflación, que no fue muy bueno. ¿Y esto qué tiene que ver la inflación con el dólar? ¿Y pico cuánto dio? Claro, dio 3%. Sí. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la inflación con el dólar? Bueno, tiene mucho que ver. La disparada de la inflación tiene que ver con la disparada del dólar último, esta última que fue entre abril y junio, que se devaluó casi 30% en 3 meses. Sí. Eso hizo subir la inflación en junio 3%, en julio otro 3%. Pero ahora hubo otra pequeña disparada, que fue la de este fin de semana pasado, que devaluó casi el dólar a otro 10% y que va a traer otra cola más, otros aumentos. Por eso estamos diciendo que estamos en una tensa calma del dólar. Hoy el dólar se acomodó, se quedó, entre comillas, planchado. ¿Pero por qué? Este es el dato muy importante. El Banco Central de la República Argentina ofreció 780 millones de dólares para mantener el dólar a 30 pesos. ¿Sí? Esto todos los días no se puede hacer. Esto es muy importante decirlo. El Banco Central no puede ofrecer todos los días. No, venía ofreciendo, viste que venía ofreciendo una especie de acuerdo que hubo con el FMI, a raíz de los 10.000, de los 50.000, perdón, millones, que en realidad te lo fumás con este tipo de corridas bancarias, te lo fumás en un mes, digamos. Uno dice, vinieron 50.000 palos verdes, pero te lo fumás rapidísimo si tenés una corrida muy fuerte del mercado, cosa que sucedió en un momento de una calma y ahora volvió con estos problemas que tuvo, creo que Turquía, también con la devaluación de la lira, que es la moneda de ellos. Ahora, la realidad es que muchos dicen, está bien, la inflación que se conoció hoy, que anualizada, en lo que va del año son 19%, o sea, 20 puntos casi en lo que va del año, mucho más que lo que el gobierno decía que iba a haber durante todo el año. O sea, estamos a mitad de año, un poquito más de mitad de año, y ya la inflación es del 20%, dicen mucho que va a estar muy rondando los 30, quizá un poquitito más de los 30. Ahora, ¿por qué cada vez que toca el dólar es histórico? Yo lo que digo va a ser una tontería, pero nunca lo termino de comprender, y nadie me lo puede explicar. ¿Por qué el dólar cada vez que sube es lineal, sube la inflación? Y me dicen, no, porque hay muchos precios dolarizados en Argentina. Sí, pero sube, a ver, no sé, fabricar esta botellita, este vasito de agua, de vidrio, lo fabrican acá y no tiene ningún componente endolarizado. Y no me digas que la gente que fabrica esta copa de vidrio puede exportarla afuera y ganar dólares y por eso tiene que aumentar el precio. Porque no es así, el mercado interno tampoco es que lo puede hacer. Entonces, ¿por qué es lineal cada vez que el dólar sube impacta en los precios? Bueno, hay que tener en cuenta, en primer lugar, el componente mayor que se traslada a precio cuando sube el dólar son los alimentos, y los alimentos sí están en dólares, porque efectivamente el fideo, el aceite, nosotros lo comemos, pero también lo exportamos. Entonces, también hay alimentos cuidados, hay precios cuidados, no debería subir tanto. Entonces. Eso no, son unas canastas de productos que están controlados, pero que dentro de 2 o 3 meses va a ser. Es un precio de mentira, pero por lo menos está controlado. Ahí está. Exactamente. Pero no me vengan un sacapunta. Otro día fui, por ejemplo, a comprar un sacapunta. Y dice, no, me dijo el que me atendió, dice, no, porque se subió el dólar. Y dije, ¿qué tiene que ver sacapunta que aumentaste el 20% con el dólar que subió? Muy bien, vamos a explicar esa parte, ¿no? Uno entiende, entre comillas, que por ahí la copa no tiene ningún componente importado, pero ¿qué es lo que hace en un momento de incertidumbre como el actual, donde uno no sabe qué precio va a estar el dólar? ¿Qué es lo que hace el comerciante? Dice, mira, yo no sé a cuánto voy a vender esta copa el día de mañana, porque como está aumentando todos los precios, exactamente, es una especulación que tiene que ver con cuánto mi proveedor me va a aumentar los precios, y yo sé que voy a pagarle a mi proveedor. Yo voy a pagarle a mi proveedor con la venta de esa copa de vino, de vidrio. Entonces, ¿sabes cuál es la conclusión, Emiliano? No nos quejemos del mercado.
No digamos, che, la timba financiera, no nos quejemos de los operadores o agentes de bolsa. Si acá todos los días un comerciante dice, por especular de que el dólar le podría subir dentro de un mes, entonces o estoquea, viste que pasa eso, o te aumenta el precio con componentes que no tienen, o con productos que no tienen absolutamente nada que ver con el dólar. El tema, ¿cuál es este componente también que está atrás de esa especulación? Que no hay crédito. Si uno tuviera crédito y barato, no debería especular como se especula en Argentina. Pero lamentablemente en Argentina no hay crédito y es carísimo. En otros lugares del mundo, cuando hay una corrida del dólar, efectivamente lo que hacen los comerciantes es pedir crédito, ¿sí? Entonces se financia con el crédito, no tiene que trasladar a precio. En Argentina no hay crédito, hay crédito para muy pocos y ya muy caro. Hoy, si uno quiere ir a un banco a pedir un crédito, por ejemplo, una tasa de interés hoy para un préstamo personal puede estar en el 65, 70, 80% anual. Imagínense, para un comerciante, muchísimo más. Este es el componente que también termina aumentando aún mucho más los precios, ¿sí? Cuando hay incertidumbre... Por eso ustedes dicen, los economistas, ustedes dicen, y los gobiernos obviamente dicen que la lucha contra la inflación es mucho más importante trabajar con las expectativas de la gente que con medidas, digamos. Cualquier medida que no genere expectativas, o sea, alguna esperanza de que esto puede tener una solución, fracasa, digamos. Bueno, ahí está. Básicamente te maneja la medida o la realidad te la maneja las expectativas de la gente. Hasta que el dólar no se tranquilice, no hay manera de que la inflación baje. Sí, no hay manera. Hace 7 meses que el dólar está subiendo todos los meses. Es increíble. Entonces no le vamos a pedir a un comerciante que diga... ¿Cuánto subió el dólar el último? Porque de diciembre subió casi más del 60%. Exactamente. Creo, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, julio del año pasado con julio de este año, que digamos podríamos tener la comparación anual. De cerrar anual, 70% el dólar. 70 puntos. Exactamente. Entonces no le podemos pedir al comerciante, digamos, decir, bueno, por favor, aguantá vos, no suba los precios mientras todo lo demás precios suben. Me imagino, a mí me pasó porque yo hice un viaje en mayo y me fui con $1, no me acuerdo ahora, pero $1 mucho más barato del que tuve que pagar con la tarjeta cuando se me venció. Ni que hablar la gente que digamos que hizo $1, no sé, a 22 pesos y termina pagando $1 de 30, digamos, que es terrible. Bueno, que hizo un viaje hace un mes en julio, que fue el único mes que el dólar estuvo en 27 pesos con 80 y se mantuvo. Y no se mantuvo, dijo, uy, acá voy a tarjetear. Tal cual. Cuando le vence la tarjeta en agosto, tiene que pagar el dólar a 30 pesos. Claro, es increíble. Bueno, cuando no hay estabilidad en el precio del dólar, que es el precio más importante en la economía argentina. Si nadie sabe hacia futuro cuánto va a ser el precio del dólar, no hay precio en la economía. Entonces uno entra a un comercio hoy y nadie le quiere vender nada porque nadie quiere poner un precio, porque nadie quiere quedar atrás. ¿Sí? Uno no quiere venderte esta copa. Pero es pura especulación. Bueno, pero ahí está. Ahora, ¿cuál es la necesidad que tiene el gobierno? De estabilizar el precio del dólar, porque si no estabiliza el precio del dólar, la inflación va a seguir corriendo. Ten en cuenta que no solo corren los precios de los alimentos, de los artículos importados, de los autos, de los electrónicos, sino también los precios que regula el gobierno. Por ejemplo, el colectivo. Está subiendo $1 por mes el colectivo. Y va a cerrar a 13 pesos el boleto de colectivo cuando empezó a 6. 100% de aumento. Otros precios que estaba muy barato, es verdad que estaba muy en un piso muy barato como los servicios. Exactamente. Pero como pasa también en Argentina, que cuando se meten a operar, que eso lo dijo un político, que más tiene razón, se meten con un serrucho muchas veces y genera ese tipo de estampidas. Digamos. Bueno, ahí está. Entonces, es decir, no solamente los precios que dependen del dólar están subiendo, sino también son precios que dependen del gobierno, que están subiendo también fuerte. Por ejemplo, el boleto de colectivo va a terminar aumentando 100% en un año. Las tarifas de luz aumentan ahora un 25% más, igual que la del gas. Y todos los meses está aumentando la nafta entre un 5 y un 7%, y va a seguir aumentando la nafta de acá a fin de año otro 5 o 7% por mes. ¿Sí? En el año va a estar terminando, la nafta va a estar teniendo un aumento entre el 45 y el 50%. La nafta, o sea, la super creo que ya está en 30 mangos, ¿no? 29, 37 la tiene el de la bandera argentina. O sea, eso no sabía. Vos decís que la super... todavía le tiene un aumento del 20% pero vos decís, en promedio va a estar 50% más. Desde el 1 de enero del 2018 al 1 de enero del 2019. 50% más. Increíble. Exactamente. Por eso que... ¿Y eso cómo se explica? Porque bueno, dice... ahí sí, eso sí, el petróleo a nivel mundial es el producto dolarizado por excelencia, entonces... Pero había como un sistema que a vos te compensaba, digamos, cuando bajaba, porque la realidad es esa, vos me decís, está bien, yo te creo, y muchas veces ha pasado en Argentina, no con el macrismo, pasó obviamente con el kirchnerismo un montón de veces, que decíamos, bueno, está bien, cuando sube el aumento del precio internacional, el BTU, no sé cómo le llaman, dicen, bueno, está en aumento el precio de la nafta, uno lo entiende porque evidentemente es un producto que sí se exporta, porque si no se consume acá se exporta, y es dolarizado. Ahora,
Cuando baja el precio del BTU a nivel internacional, no baja el precio de la nafta. Bueno, o sea que siempre te la ponen de alguna ahora, manera. Sí, hubo un momento, fue el año pasado que bajó el precio de la nafta. Fue pero hubo. El ex ministro de ese milagro. Hubo un milagro que bajó un día el precio de la nafta. Ahora, ¿cómo se explica este aumento del precio de la nafta y por qué tan fuerte? Porque efectivamente ahora el gobierno liberalizó el mercado del petróleo interno en la Argentina. Antes estaba controlado, si el gobierno antes lo controlaba, entonces desacoplaba el precio internacional del precio local. Entonces, si había una devaluación, el gobierno, como tenía controlado el precio de la nafta a nivel interno, entonces no se lo trasladaba. Ahora, ¿qué pasaba? Muchas empresas se quejaban. No, sin nafta. Claro, se quejaban porque decían, y bueno, nafta, claro, no produzco ese precio, entonces se abastecía Argentina. Entonces el gobierno, la autonomía energética a raíz de eso. Entonces el gobierno lo que hizo es, bueno, yo te libero los precios, entonces va a aumentar la producción. Ahora, justo en este momento el gobierno está devaluando el dólar 70% y el precio internacional del petróleo está a $70, cuando estaba a 45. Ahora, así la combinación fue letal. ¿Cómo están? Y esto para cerrar, Emiliano, y me encanta, que es lo que más me gusta, que toda esta cosa que nosotros vemos, el dólar, los viajes, el precio de la nafta. Obviamente el precio de la nafta es mucho más directo y no se afecta al bolsillo. El dólar quizás a la gente que le gusta ahorrar en dólares o los que pueden consumir. Pero digo, ¿cómo afecta a todos estos problemas, decimos en macroeconómico, que son complicados y se vienen meses muy tensos en Argentina, en los variables que más importan, que es el empleo y la pobreza? Porque hasta ahora lo que vemos es que de alguna manera el gobierno, de alguna manera dentro de todo este caos, la pobreza no se disparó, aumentó pero no se disparó, y el empleo, hay muchos problemas de trabajo realmente, pero tampoco no se ve como una disparada en el desempleo. Por lo menos teniendo en cuenta los datos que da el INDEC, que una de las cosas que puede creer en la Argentina, que en Argentina yo no creo en nada, pero una cosa que puede resaltar es que por lo menos este INDEC, las últimas informaciones que da, los últimos datos, son en contra de los intereses del gobierno, o sea que de alguna manera es un INDEC mucho más serio del que había en el kirchnerismo, digamos. Bueno, cuando hay un contexto de inflación tan importante y tan alta como estamos viviendo en este año, está claro cuando hay una inflación muy alta y esta inflación supera los incrementos salariales, la pobreza sube. Eso es un dato... Es lineal, digamos. Es lineal, la pobreza este año va a ser más alta que el año pasado. ¿Quiénes sufren más? Por ejemplo, el que recibe la asignación universal por hijo, que está perdiendo contra la inflación. Los que trabajan en negro, hay que tener en cuenta que el salario mínimo está aumentando solo un 25%, con una inflación que se estima en 35%. O sea, los changueros... Los changueros, a ver, encima, ¿qué ajuste hacemos cada uno en nuestra casa? Quiero decir que no mueven, son muy importantes en la economía de los changueros. Changueros como una especie de perfil del que trabaja en negro, de uno que está en tu casa, llamemos a alguien y le pagamos en negro, y son tipos que evidentemente son quizás la mitad de la población económicamente activa de forma regular, o sea, blanqueada, digamos. Exactamente, entonces tenemos muchas personas que trabajan, digamos, de su salario, que efectivamente están en la línea, están ahí por encima de la línea de la pobreza y caen por debajo cuando hay un aumento tan fuerte de la inflación. Ese es un grupo que cae rápidamente y que dispara la inflación. Por otro lado, del empleo, que me está diciendo, sí, es verdad, no se observa despidos masivos, pero sí lo que hay es mayor precariedad en el trabajo. Es decir, la persona hoy que está en el trabajo y si está en blanco te van a pasar en negro porque hay que reducir los costos. No se vende, entonces ¿qué hacemos? Bueno, lo primero, antes de que echar gente, y bueno, vos estás en blanco, ahora te paso en negro. Hay despidos, donde hay despidos principalmente es el sector industrial, que le está pasando muy mal, y el sector de la construcción. Ahí se está empezando a ver destrucción. También, claro, había crecido mucho, ahora se paralizó toda la obra pública. De hecho, hubo un decreto del presidente que retiró el fondo solidario de la soja, que eso va para obra pública. Eso no está mal, no está mal. A ver, que el campo de alguna manera, eso no significa que haya parado. Creo que al aceite de la soja le sacó, creo que fue una información de ayer, que le sacó un poco de, o no bajó tanto las retenciones como estaba programado en un sector del campo, sobre todo los sectores que mejor le fue y que el precio internacional ayuda mucho. No en todos, y eso me parece muy bien, teniendo en cuenta que toda la sociedad estamos haciendo una especie de aporte como para que esto medianamente se mantenga a flote. Emiliano, te tengo que despedir, gracias. Dale, gracias no despedirte, sino en el sentido económicamente estricto, sino para la semana que viene. No es un otro desempleado más, ¿verdad? Que ya estamos, ya hay un montón. A ver si te rascas, tal cual. Bueno, nos vamos a una última tanda y ya venimos.